tardes a todos. Gracias de antemano a la pastora Nerelis, al pastor José y a Yacer. Esto que voy a hablar realmente lo preparé a mediodía. Estaba en el apartamento de mi hija, que soy hoy de niñera de los perros que ella tiene. Entonces estaba de viaje y me dejó de nani. Aparte de mis nietos, cuido también los perros de mis hijos. Yo también. Lo que voy a hablar realmente me impresionó porque estaba escuchando lo que estaba diciendo la pastora Nerelis y sin querer me llevó a pensar que el Espíritu Santo definitivamente hoy, al mediodía, me llevó. Porque lo que voy a hablar prácticamente es del amor. De hecho, no sabía que estaban celebrando el Valentine's Day. Sencillamente cuando entré me asombró y dije, wow, definitivamente el Espíritu Santo es magnífico. Mi nombre es Melvin Ruiz y quiero comenzar mi testimonio con la epístola de Pablo de Tarso, escrita a los Corintios. Esta fue escrita en Efesios, según la historia, cerca de la celebración de Pascua y en su tercer viaje a Corintios. La primera de Corintios 13 es quizás uno de los versículos más populares debido a su defensa del amor como base al cristianismo. Es una lectura de referencia en los matrimonios cristianos. Y lo leo. Primera de Corintios 13, del 4 a 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Él goza de la injusticia, más se goza de la justicia, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La razón de escoger este versículo es porque realmente es uno de los versículos que a mí más me gusta. Está en el Nuevo Testamento y realmente me llegó en un momento en el cual yo estaba pasando por una situación que más tarde les voy a contar. Y luego de leerlo y releerlo y a meditarlo mucho, realmente este versículo me ayudó muchísimo. Habla del amor infinito de Jesús y del amor que no tiene una explicación en el plano natural. Discúlpenme. No te preocupes. Okay. Quiero comenzar mi historia y el porqué de esta epístola me ayudó durante 1775 días de sufrimiento, de dolor, de lucha, de una fe en Dios inquebrantable, de mucha paciencia y sobre todo de dejar todo en manos de Dios. Absolutamente todo, y de mucha oración, porque sabía que Él no te pone cargas que tú no puedes soportar y que Jesús es tan misericordioso que sencillamente no te envía pruebas difíciles, aunque al principio parezcan que sí son difíciles. Siempre hay una enseñanza detrás de cada una de esas pruebas y es parte del plan de Dios. En noviembre del 2017, para ser exacto el 21 de noviembre, mi familia, especialmente mi esposo José Pereira, sufrimos una gran injusticia en un viaje de negocios a Venezuela, Caracas, el cual era de lo más rutinario para mi esposo, ya que siendo presidente de una empresa petrolera radicada aquí en Estados Unidos, pero que la dueña es PDVSA y por consiguiente pertenecía al gobierno venezolano, era muy normal que viajase continuamente para rendir cuentas a la junta directiva de PDVSA. Nunca imaginé que ese día una llamada, siempre he dicho que las buenas y malas noticias se reciben con una llamada, y menos aún que mi hijo mayor, John, radicado en Aruba para ese momento, sería quien me haría esa llamada para darme la mala noticia de que mi esposo, junto con sus 5 compañeros, quienes eran sus vicepresidentes, fueron arrestados en plena reunión y llevados esposados por la policía de contrainteligencia militar de ese país. O sea, habían sido tomados como rehenes por el gobierno venezolano. Wow. En el momento todo fue un caos. Mi mundo perfecto, según yo y mis falsas creencias, se desbarató cual castillo de naipes o de dominó. Mi zona de confort se tambaleó tan fuerte como un terremoto. Y por supuesto no podía creerlo y me costaba aceptarlo. Y en mi ignorancia decía, esto no está pasando y seguro era una equivocación.
y que al día siguiente mi esposo estaría de regreso en nuestra casa en Houston, Texas. Qué lejos estaba de la verdad y qué arrogancia la mía. En ese momento, para hacer la historia corta, esta prueba que nos envió Dios a mi esposo, a mí, a mis hijos y a mis nietos, duró exactamente 1775 días. Fueron días de mucho aprendizaje, también de caer muchas veces, de mucho llanto, de mucho dolor, pero durante ese tiempo busqué acercarme a Dios, porque uno se acuerda de Jesús cuando pasa por estas tribulaciones, y precisamente mi familia y yo nos habíamos olvidado de Dios y de dar gracias a nuestro Padre por todo lo que nos proveyó, y sencillamente todo lo que Dios te da, te lo puede quitar. Busqué intensamente a Dios, busqué su ayuda, busqué acercarme a Él más íntimamente y empecé a leer versículos de la Biblia que me recomendaban, y también a leer un devocionario que Dios me puso ante mis ojos que se llama Jesús te llama. Y empecé a orar y a pedir muchísimo. También en esa búsqueda y poder acercarme más a Jesús, me arrepentí de todos los pecados terrenales. Y digo terrenales porque hoy en día estoy aprendiendo a arrepentirme de los pecados del alma y de los pecados espirituales que uno llega y carga encima. Nunca dejé de orar, nunca dejé de creer en Dios y de su inmensa misericordia y de su inmenso amor hacia nosotros. Llegué a ICD por mi segunda nuera, Diana. Tengo 3 hijos y los 2 mayores están casados. Y mi nuera me llevó un domingo a finales de agosto a un servicio porque ya sabía de mi búsqueda de Dios. Actualmente tengo 17 meses asistiendo a ICD y estoy convencida de que llegué al lugar correcto y que Jesús me lo puso en mi camino. Quiero decirles que al mes de haber llegado a ICD, sucedió el milagro que durante casi 5 años le había estado pidiendo a nuestro Creador, y finalmente el 1 de octubre de 2022 sucedió el milagro, que era el regresarme a mi esposo y a sus compañeros, a sus hogares y a sus familias aquí en Texas. Siempre oré por todos ellos, mis oraciones fueron escuchadas y aprendí que el tiempo de Dios es perfecto, que no hay nada imposible para Él y que cuando dejas todo en sus manos, definitivamente obrará a tu favor, y que la paciencia y las súplicas son recompensadas por Él. Este es mi testimonio de fe, de esperanza y de amor hacia Dios y hacia mi esposo. Quiero finalizar y compartiendo este párrafo que hoy leí de un hermano cristiano que usa sus redes para honrar a nuestro Padre, y que fue a través de este hermano cristiano y sus recomendaciones en Instagram que encontré a Dios y escribió esto hoy. En ocasiones nuestras relaciones se asemejan a tiempos cálidos y agradables y tropicales, la época dorada. Pero la gran realidad, el matrimonio se fortalece en los tiempos de tempestad, cuando la lluvia se impone. Debemos fluir con las cosas que no podemos cambiar, aceptando que todo tiene su tiempo. Tiempo de sol, tiempo de lluvia. Lo importante es permanecer unidos para hacer ese cordón de dobleza junto a Dios y panicia. Y para finalizar, quiero decirle a mi esposo que amo mucho. Gracias. Y confirmar mis votos, los cuales hicimos hace 38 años atrás, cuando nos unimos en matrimonio ante la ley de Dios y de los hombres. Porque estos votos fueron las rocas sólidas que me ayudaron a luchar por mi esposo y a orar mucho por él. Oceania Pereira, prometo serte fiel, amarte, cuidarte y respetarte, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida hasta el día que me separe de Dios. Amén.